La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, El CIDE es un centro sumamente diverso en términos pedagógicos. Estamos conformados por 5 unidades. Una de ellas es la unidad de educación básica, que por años ha formado docentes para el nivel de primaria en el país. También tenemos la unidad de educología, que es a la cual pertenezco yo, que también durante más de 30 años se ha dedicado a la formación de los docentes para las 14 disciplinas de la educación secundaria. Creo que la educación en el siglo XXI tiene demasiadas exigencias y que el CIDE tiene entonces un gran reto, de pensar en la formación, en los procesos de formación, incluir un ámbito que la UNA tiene desde su fundación, ¿verdad? El ámbito del humanismo. Independientemente, yo siento que la educación debe trascender, ¿verdad? Los retos no solo están en nuestras aulas, sino también en aquellas personas que no están escolarizadas, que no han recibido procesos de formación y que ameritan, digamos, de este acompañamiento y apoyo. El docente debe de convertirse en la actualidad en alguien que acompañe estos procesos de formación en los estudiantes y no que solo transmita conocimientos, ¿verdad? En estos momentos tenemos 88 proyectos que se han ejecutado a lo largo de los 5 años de gestión de este decanato, y eso indudablemente que refleja una preocupación por enriquecer no solamente la docencia, sino también la extensión. También debo mencionar que la investigación, con el proyecto Perfiles, Dinámicas y Desafíos que está adscrito al decanato, permite una vinculación muy estrecha con el Ministerio de Educación Pública, que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque es un trabajo conjunto de investigadores e investigadoras, tanto del Ministerio de Educación Pública como del decanato o de las unidades académicas, que logran articular en el tema de las TICs. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en esta oportunidad a hablar sobre el tema de la educación, un tema tan importante en el mundo, pero sobre todo en nuestra sociedad costarricense, donde es un tema fundamental. Y vamos a hablar de los retos de la educación en este siglo, en el siglo XXI, en el marco de la conmemoración de los 30 años de existencia del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional. Para ello hoy nos acompañan la señora Ileana Castillo, quien es la vicedecana del CIDE de la Universidad Nacional. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña el señor Matías Besseler, quien es un profesor pasante que está de visita en la universidad. Bienvenido. Quien viene del Instituto de Estudios Sociales Culturales de la Universidad de Kassel en Alemania. Bienvenido a Costa Rica. Gracias. Nos dicen que usted ha venido varias veces. Realmente. Sí, casi que ya es costarricense también. Bueno, de corazón, pero no de pasaporte. Bueno, eso es lo más importante. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña la señora Herminia Ramírez, quien es académica de Educología del CIDE de la Universidad Nacional. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bien, como les decía, en el marco de esta conmemoración de los 30 años de existencia del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, decidimos aprovechar todas estas actividades que ustedes están realizando para incorporar en una mirada este tema de la educación desde la perspectiva de los retos que ésta tiene en este siglo, el siglo XXI.
Pero tal vez antes de hablar de ello, me gustaría que en el marco de la experiencia, toda la experiencia en formación docente, en investigación, en extensión que ustedes han realizado desde el CIDE de la Universidad Nacional, nos hagan un pequeño balance sobre cuál es la situación de la educación en Costa Rica. ¿Estamos realmente donde queremos o todavía tenemos mucho por avanzar? ¿Cómo lo ven ustedes? Tal vez doña Eliana, usted puede comenzar. Bueno, nuevamente muchas gracias Maribel por la oportunidad que nos dan precisamente de compartir un tema tan relevante como es el de la educación, que es preocupación a nivel nacional. Cuando hablamos de educación, sin duda tenemos que hacer relación a todos los cambios históricos, sociales y culturales que acontecen y que por supuesto impactan a la educación costarricense. Retos creo que son muchos los que tiene la educación actual, pero si planteaba la pregunta a usted de cómo o el diagnóstico de la educación actual, pese a los esfuerzos, seguimos visibilizando una educación en muchos ámbitos todavía anclada en un modelo tradicional, mecanicista, con una percepción de que la educación es enseñar o transmitir conocimientos. Eso ha sido reproducido a través de la historia y pese a que hayan discursos pedagógicos que abogan por una educación más constructivista y sociocrítica, seguimos visualizando que dentro de la realidad de aulas y dentro de las experiencias de investigación nos arrojan datos de que seguimos anclados en un paradigma realmente de la fragmentación, del conocimiento, de la linealidad y que afecta no solo el acceso, sino la permanencia y el éxito de estudiantes de todos los niveles del sistema educativo. Sí, también existe una incongruencia y un abismo, una brecha entre lo que está en la prosa de los programas de estudios a nivel de primaria y secundaria y lo que realmente se da en el aula. Los programas de estos niveles tienen elementos que parecieran en papel, como diríamos llanamente, que son maravillosos para una educación de calidad. Pero cuando nos vamos a la realidad del aula, están descontextualizados, están muy fragmentados y también no hay un entendimiento real de cómo llevarlo a cabo cuando hay incoherencia entre lo que se establece y cómo me permiten que lo desarrolle metodológicamente. Claro. Hay muchos docentes que desean salir de ese marco tradicional, pero se ven limitados por otra serie de lineamientos institucionales que no le permiten desarrollar esas capacidades del estudiante que no sea solamente una transmisión de conocimiento, una memorización, una educación bancaria, como lo dice Paulo Freire, donde la cabeza es un recipiente que se abre y se deposita todos los conocimientos, porque eso es lo que tiene que recibir cada uno de los estudiantes. Generar el cambio es un cambio de modelo dentro de las instituciones educativas, que no es tan fácil y lo hemos venido arrastrando durante muchísimos años, desde el siglo pasado podríamos decirlo. Don Matías, su apreciación es de gran ayuda, puesto que usted también lo ve desde afuera, ¿verdad? Como usted ha tenido mucha experiencia en visitar el CIDE durante varias oportunidades, conocer el sistema educativo del país, pero definitivamente lo ve con ojos extranjeros. Muchas gracias, Maribel. Aprecio tanto las opiniones de los colegas aquí, pero básicamente yo veo la educación como una manera de desarrollar potencial. Y lo nuevo realmente es que el potencial humano vale mucho más que todo recurso natural que tiene una sociedad. Y por eso, en mi modo de ver y observar, en muchos países se invierte más recursos en el sector educativo por desarrollar realmente el potencial de la juventud de esas sociedades. Y eso me parece también el caso aquí en Costa Rica y me encanta cómo los colegas lo hacen, también con ese enfoque innovador que mencionaron ustedes, porque innovación en ese contexto significa mejoramiento de efectividad y de orientación hacia las necesidades. Sí, que tal vez
Eso que usted dice me recuerda un comentario que escuché alguna vez cuando se hablaba del tema de deserción escolar, que el problema era, no recuerdo si fue don Leonardo Garnier quien lo dijo, el problema es que la educación tiene que serte entretenida, que en el momento en que dejas de disfrutarla, entonces pierdes el interés. Y claro, en este tema pues hay muchos aspectos, como ustedes decían, porque tenemos que hablar del estudiantado, de maestras, profesores, de infraestructura, recursos, de lo que usted dice, lo que aprendemos en la universidad y lo que realmente se hace en la práctica. En fin, es algo realmente complejo. Claro. A propósito de eso que usted planteaba, y don Matías hoy compartía con nosotros en el CIDE, y se hablaba de ese reencantamiento de la educación, la necesidad de ese reencantamiento, de esa pasión. Y voy a referirme, creo que todas las personas que estamos involucradas en el ámbito educativo, de alguna forma siempre aludimos a la palabra amor. Varios pedagogos, incluyendo a Pablo Freire, ¿verdad? Dice que la educación es un acto de amor, de compromiso, de libertad y de autonomía. Y por ahí también otro autor decía, lo que no se hace sentir, no se entiende. Lo que no se entiende, no se aprende. Claro. Y entonces son aspectos que también yo creo que hay un divorcio actualmente en lo que es un divorcio, pero también hay un avance en la percepción de que la educación conlleva esa parte emotiva, de placer, de ternura, pero también en equilibrio con la razón. Entonces yo creo que ahora nosotros tenemos como muy claro que entramos, digamos, a las personas, a los y las estudiantes, ¿verdad? Precisamente por el corazón, digo yo, ¿verdad? Por esa parte afectiva, y creo que hay que rescatar más la parte de emocionalidad en lo que es el sistema educativo, que por muchos años se ha coartado. Puedo subrayar eso. Sí, en claro. su cultura tienen esa palabra terrible. La letra entra con sangre. Oh, sí. Muy y con esa latinoamericano. sangre también entra el miedo y la limitación de todo el potencial creativo. Y por eso diría yo, y subrayando lo que acaba de decir Ileana, la letra entra con alegría. Con amor. Con amor. Sí. Con disfrute. Claro, Yeah. sí. Lo que decía es disfrutar el aprendizaje, y creo que la repitencia, la deserción, muchos decimos son excluidos, no es que ellos desertan, es que se excluye, el mismo sistema los excluye. ¿Por qué? Porque los ambientes de aprendizaje dentro del aula no son agradables y atractivos para los estudiantes, ya sea de nivel de escuela y principalmente a nivel secundaria. No son ambientes, en la misma infraestructura no les permite, y los lineamientos de ese disfrute del aprendizaje, porque volvíamos a lo que mencionaba doña Ileana antes, por ser algo memorístico, tradicional, conductista, muy limitado a un conocer información que ya ellos lo tienen con cantidad de medios que ahora tiene la tecnología, pero no a un espacio de apertura al razonamiento, a la crítica, al disfrute de lo que se está haciendo, al análisis, al cuestionarse de lo que me están entregando en esa formación. Falta y se limita mucho por entrar la letra con sangre. Sí, y no ser más abierto. Y a eso yo añadiría el tema de la creatividad, que la estudiante Laura Matamoros del CIDE de la Universidad Nacional asegura que es fundamental, que los docentes del siglo XXI deben ser creativos y estar capacitados para enfrentar la diversidad de personitas que encontramos ahora en las aulas. Primero, yo quisiera compartir mi experiencia, digamos, de formación aquí en el CIDE. Se nos impulsa mucho lo que es la parte de reflexión crítica sobre las realidades educativas, y pienso que este es el pilar, digamos, y la base que me ha permitido a mí visualizar la educación de este momento, que asumimos muchos retos, ¿verdad? Y yo creo que lo principal es asumir la diversidad,
¿verdad? De que la educación en nuestras aulas, en nuestros colegios, donde sea, somos seres humanos diversos y por ende los procesos de mediación que debemos de gestionar como docentes deben de ir dirigidos hacia esto, ¿verdad? Hacia poder reconocer la diversidad en nuestras aulas y saber que no es un único medio de formación ni únicos procesos que se pueden mediar, ¿verdad? Me parece importante reconocer a los estudiantes que tengamos en nuestras aulas, reconocer quiénes son, ¿verdad? Y a partir de ahí ser creativos e innovadores ante generar respuestas en estos procesos educativos. Ahora, para generar estos procesos educativos innovadores que ustedes mencionan, con todas estas características, definitivamente las y los docentes tienen que contar con las condiciones básicas para poder desarrollar su trabajo. Y pues es de todos sabidos que si bien en Costa Rica se hacen grandes esfuerzos, más que en muchas otras naciones, en destinar un buen porcentaje del presupuesto nacional a la educación, no se traduce en igualdad de condiciones para todas y todos los educadores a lo largo y ancho del país. Sin duda alguna, pese a los esfuerzos que se han hecho en los últimos años con respecto a una mayor inversión en educación en Costa Rica, yo creo que aún los esfuerzos siguen siendo insuficientes. Y en ese sentido, ahora incluso las universidades estatales estamos en la lucha, ¿verdad?, por un mayor presupuesto en torno a que se pueda abrir más espacios a proyectos de extensión e investigación que permitan precisamente mejorar, como lo decía don Matías, no solo los aspectos que se dicen mucho en el estado de la educación como quejas que tienen los maestros o los estudiantes de infraestructura, sino que también lo que decía la estudiante, los procesos de mediación pedagógica, los procesos de evaluación, porque pese a que hablamos de una educación que incluye la evaluación como un proceso de mejoramiento continuo que va a doble vía, normalmente nos topamos con procesos de evaluación muy punitivos. Sí. Incluso se habla de evaluación, se habla de autoevaluación, se habla de coevaluación, pero eso, digamos, en el discurso, en la retórica que nos comentaban el doctor en la mañana, conversábamos, una cosa es el discurso pedagógico y otra cosa es la realidad. Entonces, pese a los esfuerzos que se han hecho, digamos, en términos de otorgar un presupuesto, seguimos viendo que esto impide los aspectos de igualdad de oportunidades y vivimos en una época donde cada vez se hace más evidente el darwinismo social que algunos autores los plantean. Quien tiene el poder económico, por decirlo de alguna manera, tiene la posibilidad de educarse, ¿verdad? Pese a que también hay que rescatar todos los esfuerzos que hace la Universidad Nacional con sus sistemas de becas y demás. Pero sin embargo yo pienso que muchas poblaciones y personas que se quedan excluidas no solo a la opción de asistir a una universidad estatal, sino también de incluso a nivel de preescolar, que ya existen informes de que claro, se habla de cobertura y de universalización y demás, y en secundaria, pero sigue siendo un problema. Sí, ese es uno de los tantos retos de la educación que tenemos hoy en día, pero ahorita vamos a ir a una pausa, ya regresamos, quédese con nosotros que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de los retos de la educación en el siglo XXI, en el marco de los 30 años de existencia del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, mejor conocido como el CIDE de la UNA. Ustedes estaban mencionando en el segmento anterior cómo en este siglo enfrentamos una serie de desafíos, ¿verdad?, en materia de educación, que ante los cuales las y los educadores tienen que estar preparados
a pesar de si se tienen facilidades o no, porque sabemos que hay múltiples limitaciones que enfrentamos en nuestro sector educativo día a día. El tema de la innovación lo conversamos cuando la estudiante habló sobre eso. Ahora, desde mi perspectiva como madre de familia, yo tengo 3 hijos ya adolescentes, a mí me llama la atención que ahora los niños y las niñas, y los jóvenes por supuesto, ya no piensan ni ven el mundo como lo veíamos nosotros probablemente. Yo aprendí aprendí en una pizarra verde que a veces tenía tizas de colores, a veces, y mis libros pues todos eran en blanco y negro y los cuadernos también, porque no había cuadernitos de colores. Y ahora los estudiantes todo lo ven en colores, en movimientos, su mundo gira en torno a la imagen, al estímulo, las cosas se mueven muy rápido. Qué difícil para un educador o educadora, ¿verdad? Transmitir conocimientos en una sociedad del conocimiento donde todos los días se sabe algo diferente. ¿Cómo lo ve usted, don Matías? No, apoyo completamente esa visión. Por mucho tiempo pensábamos que la educación tendría que ser algo global. Y todas las universidades, como la UNA o como la mía, tratábamos desesperadamente imitar a Harvard o Stanford o Bologna o estos centros Oxford. Pero hoy en día entendemos que realmente lo que vale es la ecología también en ese contexto, la diversidad. Y si ustedes, la gente de Costa Rica, quiere tener una impactancia, un impacto internacional, que sean lo más costarricenses posibles, sí, sin tratar de imitar a los alemanes o a quien sé yo. Y eso me parece algo muy significativo en ese aspecto de apreciar la diversidad del mundo y de la educación misma. Lilia. Bueno, como ya decíamos, vivimos en un momento crucial de la historia de la humanidad, ¿verdad? Sí. Donde lo único que es cierto es que nada es cierto, ¿verdad? Y entonces ante esas pocas certezas, ¿verdad? Sin duda se requiere la innovación y la incertidumbre vista como una posibilidad ofrece esas posibilidades de creatividad. Y yo creo que don Matías decía, desde la perspectiva del centro hemos tratado de trabajar esa visión de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad. Hemos tratado de también que se visualice esto en proyectos concretos, más que en investigaciones de corte exploratoria, descriptiva, ya hay una visión, digamos, más amplia que implica la investigación en el campo, y eso nos permite también posicionarnos como referente a nivel nacional, porque estamos ingresando o trabajando desde hace mucho tiempo con poblaciones rurales, con poblaciones indígenas, con nuestras poblaciones con necesidades educativas especiales, intentando precisamente que se cumpla lo que establecido en las normativas, pero no solo en las normativas, sino lo que establece los derechos fundamentales. Claro. Y es que en eso que usted dice, don Matías, conocernos como país, como sociedad, y como dice Ileana, conocer esas diferentes poblaciones que nos hacen una sola, ¿verdad? Es fundamental, y definitivamente el tema de la investigación que se realiza en las universidades públicas es muy importante. Con ello coincidió la decana del CIDE, precisamente Ileana Vargas, quien asegura que para impactar la educación de una manera positiva hay que hacer profundas mejoras y que para ello investigar es fundamental. Nuestros profesores y profesoras están abocados a llevar a cabo proyectos de investigación, proyectos de extensión, proyectos integrados que van a nutrir la docencia. Es así como desde la investigación los profesores y profesoras han avanzado en los proyectos, porque tenemos equipos interdisciplinarios que logran con su experiencia y con sus diferentes preocupaciones, pues marcar la pauta. ¿En qué sentido? La investigación son proyectos
que se nutren en las unidades académicas y reflejan todo el quehacer de la unidad académica. Los profesores se desplazan a las zonas. En este momento que estaba yo revisando documentos del 30 aniversario para una conferencia que tengo, imagínense que llegamos a todo el país con los proyectos. Es decir, y eso tiene que dar pauta para tomar decisiones en los planes de formación. Es decir, tiene que haber una correlación entre lo que se diseña en la investigación con lo que se ejecuta acá en los planes de formación de formadores. Tiene que haber una vinculación. Es así como la investigación nutre, reitero, porque es fundamental todo el quehacer en el caso particular del centro. En estos momentos tenemos 88 proyectos que se han ejecutado a lo largo de los 5 años de gestión de este decanato. Y eso indudablemente que refleja una preocupación por enriquecer no solamente la docencia, sino también la extensión. También debo mencionar que la investigación con el proyecto Perfiles, Dinámicas y Desafíos que está escrito al decanato, permite una vinculación muy estrecha con el Ministerio de Educación Pública, que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque es un trabajo conjunto de investigadores e investigadoras, tanto del Ministerio de Educación Pública como del decanato o de las unidades académicas, que logran articular en el tema de las TICs. Y los compañeros se han desplazado a las regiones educativas que establece el Ministerio de Educación, han trabajado en conjunto en diferentes comunidades y ya hay información relevante que está pronto por salir a la luz pública sobre cómo poder mejorar el trabajo en el caso de las TICs, de las aulas, de los docentes en primaria. No queda duda que hay que conocerse primero como país, como población, nuestras necesidades, nuestros deseos para saber exactamente qué tipo de educación queremos. Y precisamente, cuando hacía referencia a doña Liliana Vargas, la decana del CIDE, la investigación ha sido un proceso y un elemento fundamental para conocer esa realidad de nuestro país. Y yo quería retomar cómo esta investigación, él ya también lo mencionaba, en relación a perfiles y el uso de las tecnologías. Ahora que Maribel hacía el comentario que tiene 3 hijos, ¿verdad? Que nosotros aprendimos en una dinámica de blanco y negro y ellos aprenden en una dinámica completamente diferente. Es más, necesitan una dinámica diferente porque la información está a la mano. Está a la mano. Sí, saben más que uno a veces. Y saben más, tienen mejores habilidades para encontrar la información, que a veces llegan donde el docente, que dónde lo consiguió si yo no sabía dónde tenerlo, ¿verdad? Y van adelante hasta del mismo docente. Entonces, estas investigaciones permiten ver esa incorporación de la tecnología, esa necesidad de los estudiantes de algo más dinámico, más multisensorial, multimedios, no como un fin, sino como herramientas que faciliten, pero que no debe ser para simplemente volver a contener una memorización de contenidos, valga la redundancia, sino más bien para desarrollar habilidades de análisis, de trabajo en equipo, de indagación, de investigación. Debe despertar a eso, no el conseguir información por tener información, sino que ya que tenemos todas esas facilidades tecnológicas, potenciemos en los estudiantes habilidades mediante esos recursos tecnológicos, ya que podemos tener acceso a la información más ágilmente, de mayor variedad. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer los estudiantes con esta información? ¿Qué logros van a obtener a través de la información que puede conseguirse en estos medios? Entonces, tenemos que desarrollar y potenciar otras habilidades: indagación, investigación, como les mencionaba antes, creatividad, constante crítica de lo que recibo para que lo que reciba también pueda decir qué hago con ello, no es solo recibir. Sí. Eso me invita un poco a un comentario crítico, con todo respeto. Adelante. Por supuesto. Yo creo que hay cierto riesgo de transferir ese síntoma de blanco y negro al mundo con respecto a pobre y rico. Yo aprecio muchísimo su enfoque en la comunidad, en los indígenas, en la población rural. Ellos seguramente necesitan una educación mucho más viva, mucho más creativa y abierta,
pero me pregunto si posiblemente no la gente, los empresarios, la gente, los burócratas, no necesitarían también una educación más viva, más creativa, con mayor enfoque social. Claro. ¿No podrían también incluir a ese sector de la realidad que hay también en su país en la investigación suya? Y Sí, no claro. dejarlo a otras instituciones. Sí, claro, sobre todo si pensamos que en Costa Rica la realidad es que existen varias brechas preocupantes, que es otra en las que debemos trabajar. Ya, yo pienso personalmente que se nos está haciendo un poco tarde, ya entrando ya en pasada la primera década del siglo XXI, que persistan brechas. La brecha digital es una, pero esa, digamos, si uno piensa en que hay escuelas donde hay pupitres y hay escuelas donde no hay, donde hay escuelas donde hay 10 docentes y en otras hay 1, esas brechas son más importantes, ¿verdad? Y realmente preocupa que en un país donde nos preocupamos porque la población tenga iguales accesos a oportunidades y demás, haya poblaciones que se nos están quedando por brechas tan elementales como es el tema de tener una educación en igualdad de condiciones. Sí, y es que cuando hablamos de igualdad de condiciones muchas veces se tiende a pensar nuevamente en homogeneización, ¿verdad? Exacto. Que no es lo Y mismo. efectivamente quizás por eso los esfuerzos dentro de lo que ha sido el centro se han abocado a las comunidades en desventaja social en la zona urbana, en las zonas indígenas, precisamente por las necesidades sentidas y expresadas, y además de eso que las investigaciones a nivel del estado de la educación y del estado de la región nos indican que pese a que Costa Rica tiene un 2% aproximadamente de población indígena, que es bajo con respecto a otros países de Centroamérica, estas poblaciones se encuentran en una gran desventaja, precisamente por eso, por el acceso al conocimiento y a las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, nos pasa que en la universidad se tiene un programa de evaluación de académicos y académicas. En el caso de las poblaciones rurales, los estudiantes no tienen acceso a una computadora. Exacto. Los académicos tienen que viajar y meterse a las zonas 3 horas, e incluso yo tuve la oportunidad de ir a una comunidad en Alturén que duramos 12 horas con estudiantes para llegar a ella. Entonces, los accesos que ellos tienen son muy diferentes, la profesionalización de los docentes en esas escuelas, pues les exigen prácticamente lo mínimo, porque también pocas personas quieren ir a comunidades tan alejadas. Pero, Ileana, ¿usted cree que con una computadora se puede salvar un pueblo? ¿No será otro obstáculo de desarrollar una identidad propia? No, lo que hay que hacer es innovar. Me disculpa, No, es un reto grande. Por supuesto que cuando yo hablo, digamos, estoy hablando de las brechas y que por lo tanto el currículum tiene que ser pertinente a esas comunidades. No estoy hablando de que ellos tengan o no una computadora, claro que no. El talento humano, y usted bien lo mencionaba, es lo más relevante en una comunidad. La pasión y el amor que tiene un docente por ir a una comunidad 12 horas de distancia, y trasladarse a ella y demás, yo creo que eso es lo que más cuenta. Por eso nosotros también estamos convencidos de que se exige una alfabetización en el amplio sentido de la palabra, no aprender a leer y a escribir signos y símbolos, sino aprender una lectura del mundo, y esto lo tienen que hacer las personas de todas las áreas de Mis nuestro queridos país. empresarios también, ¿no? Por supuesto. También, por No supuesto. tan queridos, pero... Por supuesto. Claro, sí. Okay. Sí, y precisamente sobre este tema de abarcar diferentes poblaciones, de que las diferentes poblaciones pues tengan acceso al conocimiento, ¿verdad? Y a las mismas oportunidades. No hablemos de tecnologías y eso, porque usted tiene razón, no necesariamente porque usted tenga una computadora va a ser un buen profesor o profesora, ¿verdad? Pero sí que haya una igualdad de oportunidades. Sobre este tema conversamos con la académica de Educación Rural, Yadira Cerdas,
quien resaltó el trabajo que realiza el CIDE de la Universidad Nacional en las zonas rurales y en la formación de profesionales en docencias en estas áreas. Labor que es fundamental para el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor para hablarle a una población sobre sí misma, sobre sus necesidades, sus potencialidades, sobre esas formas de crecer y ser mejores personas que alguien que vive en esa zona? En el caso de la educación rural, quiero destacar que el CIDE, como centro de formación de formadores, ¿verdad?, es la única instancia a nivel de universidad, a nivel inclusive regional, que forma docentes con este énfasis en educación rural, y creo que eso es una fortaleza que la Universidad Nacional tiene y que tenemos, de lo cual tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque inclusive a nivel de América Latina, por eventos en los que hemos participado, siempre llama la atención ese hecho, ¿verdad?, que nosotros como Casa de Formadores hemos incursionado en este ámbito de la educación rural y también de la educación indígena, que creo que es muy importante. En estos momentos históricos, ¿verdad?, y en esta coyuntura especial, creo que debemos de tener claridad sobre eso y el CIDE empoderarse de esa gran fortaleza que tiene. Muy importante entonces trabajar con las comunidades específicamente en sus necesidades fundamentales. Por supuesto. Antes mencionaba don Matías precisamente de que tenemos que ser nosotros mismos. Exacto. Ser costarricenses. No copiar. Sí. Y eso es lo que ha faltado en la formación en las zonas rurales, porque principalmente pienso en los indígenas, ahora que mencionaba doña Iliana. Hemos irrespetado su cultura y su ambiente y hemos querido imponerle una cultura y una forma de aprendizaje alejándolos de lo que es sus propias raíces. Realmente educación rural en lo que es la formación en indígenas va muy a la vanguardia, tiene proyectos muy interesantes. Proyectos que precisamente buscan ese respeto a la cultura y a la armonía del ambiente en que se desenvuelve el indígena, en que llega a respetar ese ambiente y trata de que los proyectos que se generen en él sirvan para que desde sus mismas comunidades haya una transformación, pero respetando lo que ellos son. Sí, por eso antes de ir a la pausa vamos a compartir con ustedes el testimonio de una estudiante del CIDE de la Universidad Nacional, quien nos cuenta un poco su experiencia en la comunidad bribri. Eladia López Vargas, estudiante modelo del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE. Eladia López Vargas es un orgullo de la comunidad bribri en Talamanca. Ella dejó atrás a su familia, a su pueblo, para abrirse camino en sus estudios en enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo. La perseverancia es su característica, pues ni las limitaciones económicas ni las responsabilidades de tener 3 hijos, la menor con problemas de salud, le han impedido destacar como estudiante. Eladia se ha convertido en la voz de su gente, buscando siempre el rescate de sus raíces culturales. Gracias a ella, el CIDE ha realizado varias giras pedagógicas a bribri, en las cuales sus compañeros han podido conocer esta cultura ancestral. La experiencia ha sido única para mí, ya que he aprendido muchas cosas. Considero que me escogieron, ya que las personas, a los grupos indígenas más bien, son muy pocas las oportunidades de acceso a estudio superior. Se debe aspirar por los sueños, por las metas que uno tenga, sin importar los factores exteriores. Siempre y cuando se tenga convicción, se debe seguir y mirar hacia esa proyección. Sofía Cascante Hernández, estudiante modelo del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE. La maternidad no detuvo los deseos de ser profesional de Sofía Cascante Hernández, quien tuvo un embarazo de gemelos, quienes se sumaron a los 3 hijos que ya tenía.
Pero esta vecina de Talamanca en ningún momento abandonó sus estudios de educación rural. Más bien se destaca por ser una mujer esforzada, quien además de ocuparse de su hogar, pone en práctica lo que aprende en su carrera en 2 escuelas donde atiende infantes con necesidades especiales. Bueno, para mí una satisfacción. Sé que al final de cada sacrificio hay un logro y siento que esta es mi recompensa de todo el trabajo diario que yo hago, desde mi trabajo, mi hogar y sobre todo mi responsabilidad con la carrera que estoy llevando. Lo hago lo mejor posible que pueda. Y decirle que cuando uno quiera algo es solamente proponérselo y lograrlo. Bueno, esta es una de esas historias que realmente lo motivan a uno a pensar que la educación puede seguir transformando el mundo. Pero ahorita vamos a ver una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de los retos de la educación en el siglo XXI en el marco de la conmemoración de los 30 años de existencia del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, conocido como CIDE-UNA. Definitivamente un panorama bastante alentador, pero al mismo tiempo preocupante, ¿verdad? El que tenemos en el tema de educación, porque hay tanto que hacer. Y quisiéramos tener más también para hacer, pero definitivamente tal vez el tema está en lo que ustedes mencionaban, es un tema de investigar qué tenemos, qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer para tal vez concentrar mejor los recursos en este tema. Toca entonces hablar un poco del trabajo que en esta materia hacen ustedes desde el CIDE. Bueno, es importante destacar que el CIDE en los últimos años y ya creo que se mencionaba, ha ido aumentando en todas las áreas del quehacer universitario, docencia, investigación, extensión y producción, sus aportes, y que estos de alguna forma se revierte en la docencia, fortaleciendo la formación de los y las estudiantes. También en los últimos años se ha visualizado también un incremento en lo que es la incorporación, digamos, de mayor diálogo entre saberes o interdisciplinar, ¿verdad? Y entonces ya vemos proyectos que a paso, digamos, lento, pero proyectos en interfacultades, bueno, primero interunidades, ¿verdad? En lo interno del centro. Interfacultades, interuniversidades, sedes, lo cual nos llena también de satisfacción, porque una de las cosas en que nosotros también apostamos es que estamos en una sociedad ya no tanto de la información y de la comunicación, que era el tema que estábamos reforzando, sino en una comunidad de interaprendizaje. Entonces, como que nos vemos como comunidades aprendientes, entonces todos aprendemos de todo y esa visión ha hecho que los esfuerzos también que hace cada una de las unidades se comiencen a canalizar para potenciar al centro y fortalecerlo en sus diversas áreas específicas de trabajo. ¿Cuáles son las carreras que ofrecen en el centro? Ajá. Bueno, se destacan, ¿verdad? Las carreras, primero hay que decir que son 5 unidades académicas. De las 5 unidades académicas, la División de Educación Básica tiene lo que es primero y segundo ciclos, educación especial, educación preescolar, enseñanza del inglés. Además tiene maestría en diversidad, lo estoy diciendo en el nombre cortito, ¿verdad? Una maestría en diversidad y una maestría en atención a la primera infancia. Eso es una de las unidades académicas. Educación rural tiene propiamente la maestría en educación rural centroamericana, que también eso ha hecho una ruptura de paradigmas, y además de eso, en la
carrera prácticamente para primero y segundo ciclos. Con respecto a lo que es, bueno, educología se va a referir ahora a Herminia. Me falta... Educación para el trabajo. La división de educación para el trabajo Muy tiene, interesante eso. sí, tiene las carreras de administración educativa, la carrera de orientación y la maestría en pedagogía con énfasis en liderazgo. En algún momento ha tenido también, tuvo, aunque, ¿verdad?, la carrera de educación para el hogar. Y artes industriales. Y artes industriales. Artes industriales. Ajá. También es importante mencionar que el CIDE tiene una fortaleza, además de lo que hacen todas las unidades académicas, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y de la Adolescencia, que se dedican precisamente a investigación de punta en diferentes temáticas de impacto nacional y regional. Y en el caso de educología, ahí Herminia les puede explicar porque hay una gran complejidad en el trabajo que hace. Sí, la división de educología como unidad académica tiene una relación muy estrecha con varios centros, facultades y unidades de la universidad, porque nosotros tenemos que ver con todo lo que son las carreras de la enseñanza de. Eso significa que estamos con carrera de enseñanza del español, de enseñanza del inglés, enseñanza del francés, eso con literatura. ¿Y qué es el alemán, por favor? Y también quieren italiano, pero todavía no se incluye. Sí. Italiano han querido incluirlo, pero no se ha podido. Luego, también en filosofía y letras está enseñanza a la religión, enseñanza a la filosofía. Se comparte con ciencias sociales lo que es enseñanza de los estudios sociales y educación cívica, la carrera de educación comercial. Está también la enseñanza de la educación física, deporte y recreación, la carrera de educación musical, la carrera de arte y comunicación visual, la enseñanza del arte y la comunicación visual, la carrera de matemáticas, la carrera de ciencias, la enseñanza de las ciencias, es todo lo que tiene que ver con enseñanza de, es toda la educación secundaria, la formación de docentes para secundaria. Sí, un amplio abanico de opciones. Son 14 carreras con las que se comparte componente pedagógico, además de una licenciatura propia, que es la licenciatura en pedagogía con énfasis en didáctica, y una maestría en educación con 4 énfasis, que también está escrita a la división de educología. Y todas estas carreras son constantemente autoevaluadas en aras del mejoramiento, como nos compartió la académica Hilda Fonseca, quien resaltó que los esfuerzos de autoevaluación de las diferentes carreras del CIDE les permite actualizar constantemente los programas de estudio para que respondan a las necesidades del país. Nos hemos dedicado a nutrir el ámbito nacional a través de, no solamente de la docencia y de la formación de profesionales de calidad, y digo de calidad porque hemos ido adelante no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de universidad, en lo que es la acreditación de las carreras. Hemos deseado ser de los primeros en incursionar en procesos de autoevaluación y acreditación consecuentemente. Algunas de las carreras del CIDE no se visualizan para un proyecto de acreditación todavía, pero sí pasamos por proyectos de autoevaluación. Eso quiere decir que estamos en una constante renovación de análisis y reflexión sobre lo que hacemos y sobre lo que debemos mejorar. También nosotros tenemos muy claro la misión de la Universidad Nacional en el sentido de que desarrollamos proyectos de investigación que culminan con productos que nutren el pensamiento, ¿verdad?, el conocimiento a nivel nacional e internacional. También, como parte de nuestro quehacer, realizamos proyectos de extensión que tocan los espacios rurales, los espacios de educación de niños, y son espacios también que generan producción de conocimiento, los cuales hemos sido capaces de sistematizarlos. Contamos también con revistas, tenemos la revista Educare y ensayos pedagógicos que también son capaces de recoger ese pensamiento, esa reflexión sobre las prácticas educativas.
Definitivamente importantes aportes que se realizan a partir de una autoevaluación que responda a las necesidades del país. Ahora, desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál considera ustedes que es el principal aporte que pueda tener el CIDE en el desarrollo de la educación del país ante retos como los que hemos mencionado en este momento? Maribel, si me permites, antes, lo Claro. que acabaron de compartir ellas dos, es increíble la labor que realmente hace ese pequeño centro. ¿Has visto el edificio? Es algo muy pequeño y de ahí salen a todo el tantas país. carreras a todo el país. Realmente es algo que a mí me sorpresa profundamente. Muchas gracias. Muchas Sí. gracias. Me disculpo por No se por preocupe. enviar un poco De eso la se trata. discusión. Muchas gracias por tan bello comentario. Ahora, mucho es lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Sobre todo de todo lo que hemos conversado. Y que se está haciendo, porque se está haciendo, ¿verdad? Ahora que se mencionaba lo de las acreditaciones, en la cultura de autoevaluación y gestión de la calidad de la oferta educativa en la formación de formadores, ya hemos tenido logros significativos. Estamos hablando de 6 carreras acreditadas, 3 a nivel de primaria y 3 a nivel de secundaria, un proceso de acreditación esperando nada más resolución de SINAES y 2 procesos de autoevaluación con miras a esa acreditación. Desde la investigación también, yo quería como hacer un recuento de cómo la investigación, los proyectos de extensión y de producción generan e impactan a nivel nacional desde el CIDE, desde todas las unidades académicas del CIDE, porque no podría referirme solo a una, por representar a una de ellas, sino que es una labor de todas las unidades que ahí conformamos el CIDE. Y es que se abordan temáticas, áreas y problemáticas muy diversas. La atención a la diversidad. Menciono 2, o voy a mencionar uno de los proyectos, porque ya lo decía bien nuestra señora decana, son 82 proyectos, y hacer un recuento de 82 proyectos no es factible en el tiempo que tenemos aquí. Nos quedan solo 30 segundos. Sí, pero digamos, en atención de la diversidad, una calidad una educación de calidad, así se llama el proyecto, que permite tener mayor acceso a las personas con necesidades educativas y con discapacidad que entran a formarse en la universidad, no solo del centro del CIDE, sino de toda la universidad. Atención del medio ambiente y la educación, temas de gestión administrativa, temas de producción didáctica, con fondos con ARE y en interrelación con otras universidades, con las otras universidades públicas. Un sitio, menciono rápidamente porque es un recuento que tiene que ser muy rápido, el www.civicaenred.com. Nace de un proyecto que lo que pretende es producir material multimedia para la enseñanza de la educación cívica. Entonces, es amplio el impacto que tiene el CIDE desde sus proyectos que ha permitido favorecer la educación en Costa Rica. Pues ojalá que estos 30 años se conviertan en muchos más, porque muchos son los aportes del CIDE de la Universidad Nacional a la educación del país, y pues cada persona que tenga interés en múltiples opciones, porque como vemos no es solo el tema de formarse como docente, sino también hay otras opciones para que la gente participe, pues que busque más información en la página de la Universidad Nacional en www.una.c.cr. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Los esperamos la próxima semana con otro interesante tema aquí en Una Mirada. Hasta pronto.